18 de octubre de 2024, 8:15 de la noche. La planta termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, la mayor de Cuba, se desconecta de la red sin previo aviso. En cuestión de minutos, la cadena se propaga. Una a una, todas las demás plantas del país caen detrás. A las 9 de la noche, los 9,7 millones de cubanos están sin electricidad. Por primera vez en 60 años de revolución, la isla entera de Pinar del Río de Guantánamo está completamente a oscuras. Y no fue un episodio aislado. En marzo de 2026, la red entera volvió a colapsar 2 veces en el mismo mes. En provincias enteras, los apagones superan las 18 horas diarias. Sin electricidad, las bombas de agua quedan paradas. Los hospitales operan con generadores de diésel que también escasea. La cadena de frío de alimentos y medicamentos se rompe en cada barrio. El resultado humano de todo esto es catastrófico. Entre 2021 y 2024, la población cubana cayó de 11,1 millones a 9,7 millones de habitantes. 1.400.000 personas se fueron del país en 3 años, más del 12% de los cubanos. Una encuesta de Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicados en 2025 reveló que el 78% de los cubanos quería abandonar el país o conocía a alguien que lo quería hacer. La economía cubana se contrajo casi un 12% entre 2019 y 2024. Los apagones, la inflación y la escasez de alimentos convergieron en un éxodo silencioso que no se ha contado lo suficiente. La situación social y económica de la isla es simplemente insostenible. El régimen sabe que le quedan las horas contadas, ya que los portaaviones están en camino. Ya os hemos hablado del colapso de la economía cubana en un vídeo antiguo, pero en este nos vamos a centrar en su sistema eléctrico. ¿Cómo es que una isla entera se está quedando sin luz? ¿Esto es solo culpa del bloqueo de los Estados Unidos o hay algo más? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! El mayor problema para empezar a invertir es el ruido. Webinars gratuitos que acaban siendo embudos de ventas, promesas imposibles o directamente una estafa. Pero esto tiene una solución. Encontrar una newsletter donde puedas aprender a invertir poco a poco y con cabeza. Y esa newsletter se llama Invertir es Vivir. Cada día Invertir es Vivir te cuenta por email cómo invertir en bolsa con los pies en la tierra, sin humo y sin promesas millonarias. Más de 30.000 personas leen estos correos cada día, tal vez sea por algo. Y bueno, resulta que por venir de mi parte te regalan algo. Se trata de la estrategia con la que se ha obtenido un 110% de rentabilidad en los últimos 3 años. Si esto te interesa, haz clic en el link que te dejo en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estás viendo en la pantalla y escribe tu email. Es así de sencillo. Gracias a Invertir es Vivir por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. Para entender lo que se está cayendo hay que entender lo que se construyó y para eso hay que retroceder a los años 60. Cuba electrificó su territorio masivamente entre 1960 y 1980 con el respaldo de la Unión Soviética. Moscú abastecía la isla con petróleo a precios no comerciales mediante un acuerdo de trueque. La Habana entregaba azúcar y níquel y recibía petróleo barato a cambio. Sobre esa base, el Estado cubano levantó una red de plantas termoeléctricas con tecnología soviética, checoslovaca y japonesa. Para 1989, el 95% de los hogares cubanos tenía acceso a la electricidad, una tasa altísima en el contexto regional. El sistema funcionó bien mientras hubo combustible barato. Pero entonces llegó 1991. La Unión Soviética se desintegra, el petróleo subsidiado deja de llegar y Cuba entra en lo que el régimen llamó eufemísticamente el periodo especial. Apagones de 12 horas, hambre y el primer aviso serio de lo que pasaría 35 años después. Cuba sobrevivió a aquel primer choque por una razón muy concreta. En el año 2000, Fidel Castro firmó con Hugo Chávez el acuerdo Petrocaribe. Venezuela enviaría petróleo subsidiado a la isla. A cambio, Cuba enviaría profesionales de la salud y maestros a Venezuela. La estructura de Petrocaribe fue, en el fondo, el reemplazo del trato que Cuba había tenido con la Unión Soviética. Cambiabas un proveedor cautivo
por otro. La isla recuperó parte de su capacidad eléctrica con esa entrada y con nuevas plantas chinas instaladas durante los 2000. Pero la red de fondo, las grandes plantas termoeléctricas construidas con tecnología soviética, siguió siendo la misma, más de 35 años de uso. Y aquí viene la clave, sin mantenimiento sostenido. Esos equipos fueron diseñados por sus fabricantes para una vida útil de 30 años. Cuba lleva décadas más allá de ese horizonte sin renovarlos. ¿Y qué pasa con una caldera o una turbina que opera más allá de su vida útil sin mantenimiento? Pasa lo que pasaría con un coche al que nunca le cambiaste el aceite. Funciona hasta que un día deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar ya no se repara, se desguaza. La pregunta no es por qué se cae la red cubana ahora, es por qué tardó tanto en caerse. Y alguno se preguntará, ¿y no tiene ninguna alternativa? Tener tiene, pero esa solución ni está ni se la espera. Aquí entra una cosa que casi nadie cuenta y que es la más interesante de toda la investigación. Resulta que Cuba sí tiene petróleo, produce alrededor de 32.000 barriles diarios desde sus yacimientos del norte. Eso cubre cerca del 30% del consumo nacional. Y entonces, ¿por qué Cuba importa el otro 70% en lugar de simplemente sacar más de su propio petróleo? Porque el crudo cubano es de los peores del mundo para quemar. Os lo explico con una analogía muy simple. Imaginad que tu coche está diseñado para gasolina sin plomo y tú, por las razones que sean, no puedes conseguirla. Solo tienes acceso a combustibles mucho más sucios, llenos de impurezas, densos, con química agresiva. ¿Qué pasa si lo metes en el depósito? El coche arranca hasta que un día deja de arrancar y cuando lo desmontes descubrirás que el motor está corroído por dentro. Eso es exactamente lo que está pasando con las plantas termoeléctricas cubanas. El crudo cubano tiene un contenido de azufre de hasta el 7%. Las calderas francesas y japonesas instaladas en la isla están diseñadas para combustibles con al menos un 1,5%. Cuando metes un combustible 4 veces más sucio a una máquina diseñada para algo más limpio, el azufre se transforma durante la combustión en ácido, y ese ácido se come los tubos por dentro. La vida útil de los componentes se recorta entre el 30 y el 40%. Cuba tiene una refinería en Cienfuegos que debería procesar ese crudo para hacerlo apto, bajarle el azufre antes de mandarlo a las plantas, pero opera a una fracción de su capacidad porque le faltan los catalizadores químicos importados que la limpieza requiere. Y aquí sí que entra el embargo. Conseguir esos catalizadores es complicado cuando los grandes proveedores son americanos o europeos sometidas a las restricciones del bloqueo. Vamos, que el bloqueo no impide directamente el petróleo. Lo que impide son los químicos que harían que el petróleo cubano sea aprovechable. Y eso destroza las máquinas más rápido de lo que se pueden reparar. Cuba quema su propio petróleo y al mismo tiempo se carga las máquinas que lo queman. Y es que hasta hace relativamente poco, ese esquema podía funcionar, pero todo se ha desmoronado. Durante 20 años, desde el año 2000, Venezuela cubrió cerca del 70% de las importaciones cubanas de petróleo bajo el acuerdo de Petrocaribe. El sistema funcionó hasta que Venezuela entró en su propia crisis a partir del año 2013. La producción de PDVSA se desplomó, los ingresos petroleros del Estado venezolano se contrajeron y los recursos disponibles para mantener el subsidio cubano se redujeron año tras año. México entró como proveedor alternativo en 2023 con envíos de crudo Olmeca, pero su propia industria petrolera atravesaba una crisis de producción. Pemex bajó un 9% entre enero y septiembre de 2025 y el crudo Olmeca tenía demanda en mercados que pagaban en divisas constantes, algo que Cuba no podía garantizar. Rusia hizo 2 envíos de crudo en 2025, más simbólicos que comerciales, porque la guerra de Ucrania había reorientado las exportaciones rusas hacia Asia, donde había compradores con capacidad de pagar. Resultado del triángulo, las importaciones cubanas de crudo cayeron de 69.000 barriles diarios en 2024 a 45.000 en 2025. Una contracción del 35% en un solo año y entonces llegó el choque final. Enero de 2026, Donald Trump firma la orden ejecutiva 14.380. Esa orden autoriza a Estados Unidos a aplicar aranceles a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. La amenaza es directa. Si tu país le vende crudo a la isla, tus exportaciones a Estados Unidos pagan un arancel especial. Para México, cuyo principal mercado es Estados Unidos, la decisión fue inmediata. Para Venezuela, ya muy debilitada, el resultado fue similar. Las importaciones cubanas se desplomaron a 3.500 barriles diarios en enero de 2026.
el 5% de lo que el país necesita para mantener el sistema funcionando. Y a las pocas semanas, en marzo, llegan los 2 colapsos totales de la red. Aquí va la idea importante. El sistema termoeléctrico cubano no se cayó porque le retiraran el petróleo, se cayó porque le retiraron el petróleo después de 40 años de no haber arreglado lo que ya estaba roto. La causa inmediata es Trump. Sí, la causa estructural lleva acumulándose desde la caída de la Unión Soviética. Ahora bien, aquí alguno puede pensar lo siguiente, pero Cuba no es un destino vacacional donde la gente se va a tomar el sol y a bañarse en la playa, ¿no podrían aprovechar la energía solar? Pues lleva años haciendo esa transición, pero ha surgido un problema enorme. Mientras la red termoeléctrica colapsa, Cuba está haciendo una transición fotovoltaica récord y China lo está financiando. ¿A cambio de qué? El pago se canaliza parcialmente con níquel cubano enviado a China. ¿Y los resultados? Pues todo hay que decirlo, espectaculares. En el transcurso de 2025, Cuba pasó de 300 megavatios solares instalados a más de 1000. El 10 de febrero de 2026, por primera vez en su historia, la isla generó más de 800 megavatios desde paneles solares en un solo día. Al día siguiente superó los 900. La participación de las renovables en la matriz eléctrica pasó de 3,6 en 2024 al 10% en 2025. Y sin embargo, en marzo de 2026, con más de 1000 megavatios solares ya conectados a la red, Cuba sufre 2 colapsos totales en el mismo mes. La pregunta es obvia. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, el sol no brilla de noche y el pico de demanda eléctrica en Cuba es nocturno, entre las 7 y las 11 de la noche, cuando la gente vuelve a casa, enciende las luces, conecta televisores y aires acondicionados. Para resolver eso hay que tener baterías que almacenan el excedente diurno y lo liberan por la noche. Cuba tiene 200 megavatios de baterías instaladas a finales de 2025, cuando los cálculos técnicos sugieren que necesitan al menos 500 para cubrir la demanda nocturna. En segundo lugar, aunque generes electricidad limpia, esa electricidad tiene que viajar por cables hasta los hogares, y los cables cubanos llevan décadas sin renovarse. La red de transmisión pierde el 16% de la energía generada antes de que llegue al consumidor. En sistemas modernos, esa pérdida está entre el 8 y el 10%. Cuba pierde casi el doble de lo normal solo en el viaje del parque al enchufe. Y en tercer lugar, mientras los parques solares cubren parte del día, las plantas termoeléctricas tienen que cubrir la noche. Y las plantas termoeléctricas son las mismas que llevamos describiendo. 35 años más allá de su vida útil, sin mantenimiento, quemando crudo extrapesado que destruye sus componentes. La transición avanza, pero no resuelve el problema de fondo. El propio ministro de Energía cubano, Vicente de la Olevi, lo reconoció en declaraciones públicas. Dijo que el programa solar no significa que los apagones vayan a eliminarse y que se trata de un proceso gradual, caro e intensivo en inversión. Pero es que, aunque hubiera inversión, hay un problema más que resolver. Vuelvo a un dato que ya os di en la introducción y que ahora cobra otro sentido. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió 1.400.000 personas, más del 12% de la población. Y entre los que se fueron, según un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está el 30% de los ingenieros eléctricos formados en las 2 universidades técnicas del país durante los últimos 14 años. Pensad en lo que esto significa. Los técnicos que harían falta para mantener las máquinas existentes se están yendo a Florida. Los ingenieros que harían falta para instalar y calibrar los nuevos parques solares se están yendo a Madrid. Los operadores que conocen las particularidades de una red que no es igual a ninguna otra del mundo se están yendo a otros países. Cada ingeniero que se va se lleva en la cabeza el saber acumulado sobre qué tornillo de qué bloque generador concreto suele aflojarse, sobre cómo sonaba esa turbina específica el día antes de averiarse la última vez, sobre qué procedimiento de mantenimiento hay que adaptar porque los repuestos originales ya no se fabrican. Ese conocimiento no se transmite con un solo manual, se transmite trabajando codo con el técnico que lo tiene durante varios años. Y si ese técnico se va y el reemplazo todavía está formándose, hay un periodo en el que las máquinas funcionan con menos cuidado del que necesitan. Vamos, que tenemos una espiral de retroalimentación negativa pura. La crisis eléctrica empeora las condiciones de vida. Las condiciones de vida aceleran la emigración recorta la capacidad técnica de respuesta, la capacidad técnica reducida agrava la crisis eléctrica y
vuelta a empezar. Cada giro de esa rueda es peor que el anterior. El sistema eléctrico cubano enfrenta así un problema de capital humano que se superpone al del capital físico y al del capital financiero. Y ese problema, a diferencia de los otros dos, no se importa. Y a ver, para Cuba hacer una transición energética no es algo imposible. Es más, en la región ya hubo un país que lo logró hacer. Otras islas y economías pequeñas latinoamericanas con desafíos comprobables han hecho transiciones energéticas exitosas en los últimos 20 años. Uruguay genera más del 95% de su electricidad desde fuentes renovables en años con buena hidrología. Costa Rica se acerca al 99%. República Dominicana incorporó más de 1.300 megavatios de capacidad solar y eólica entre 2015 y 2024. Como lo hicieron con 3 ingredientes muy concretos. 1. Regulación independiente que daba seguridad jurídica a inversores privados. Es decir, había un marco legal estable y predecible. Si tú invertías $100 millones en construir un parque eólico, sabías que las reglas no iban a cambiar al año siguiente. Ya os podéis imaginar que bajo el régimen cubano esas condiciones no existían. 2. Contratos de largo plazo a precios fijos. Si tu parque vendía electricidad a la red, había un compromiso de compra a un precio garantizado durante 15 o 20 años. Eso recortaba el riesgo y eso atraía capital privado. Y 3. Acceso a financiamiento internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF o el Banco Mundial, todas estas instituciones aportaron créditos a tipos de interés bajos para proyectos de transición energética en países de la región. Cuba no tiene ninguno de los 3 ingredientes. El embargo dificulta el acceso a financiamiento del Banco Mundial y otras instituciones financieras donde Estados Unidos tiene veto. La ausencia de mercado eléctrico privado y de regulación independiente desincentiva la inversión privada extranjera, y la deuda pública del 108% del PIB cierra las puertas que ni siquiera el embargo necesita cerrar. La responsabilidad es compartida y conviene decirlo con honestidad. El embargo recorta opciones que existirían sin él, pero el modelo cubano elimina las opciones que el embargo permitiría. La suma de las 2 restricciones es lo que produce el desastre. Otras islas con sistemas comparables han salido, Cuba no lo ha hecho. Una red soviética envejecida sin mantenimiento, un crudo doméstico que destroza las calderas que lo queman, una concentración de proveedores externos que se desmoronó cuando llegaron sus propias crisis, una transición renovable real pero parcial que no llega a la noche, y una inmigración técnica que recorta la capacidad de respuesta antes de que pueda ejecutarse. Cuando los 5 factores se alinean, basta una orden ejecutiva firmada en Washington para tirar el sistema. Una red eléctrica nacional no admite término medio, o hay luz o no hay, y no hay narrativa que tape un apagón de 12 horas. El sistema político cubano probablemente tenga las horas contadas. Trump ya está desplegando un portaaviones en la isla y probablemente veamos una operación relámpago como la que vimos en Venezuela en enero de este año. Ya no es si el régimen va a caer o no, es cuándo y cómo. Trump necesita una victoria para tapar lo ocurrido en Irán y Cuba tiene todas las papeletas para tragarse el enfado de nuestro amigo naranja. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuándo creéis que Trump va a derrocar el régimen cubano? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.